Aquí estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía y estamos listos con nuestro personaje popular. En esta ocasión conoceremos más sobre la vida de uno de los dirigentes y líderes evangélicos más influyentes e importantes de la República Dominicana. Rami Portorreal ya está con nosotros en los estudios para contarnos de quién se trata. Buenas noches, Rami. Buenas noches, Laura. Se trata del pastor don Ezequiel Molina Rosario, quien lleva más de 50 años frente a su ministerio, la Batalla de la Fe, de donde ejerce marcada influencia en la sociedad. Lo vemos cada año, cada 1 de enero, junto a miles de cristianos evangélicos en el Estadio Olímpico. Por eso y por otras cualidades, es nuestro personaje popular en Zona 5. Un hombre que le ha gustado trabajar y perseverar en lo que hace, que no piensa que el otro es malo hasta prueba en contrario. El oficio de familia era la imprenta. Nosotros éramos Impresos Molina. Después me dediqué a la electrónica, trabajé en la electrónica tanto en el país como en Estados Unidos y ahí tuve mucho tiempo. Dejé la imprenta, me fui a la electrónica, luego dejé la electrónica y volví a la imprenta. Entonces hicimos una compañía y tuvimos un tiempo hasta que de ahí me solté para dedicarme a la obra ministerial. A los 14 años y medio me bautizaron en la iglesia evangélica y a los 15 años me mandaron a predicar en otra iglesia como representante de la iglesia que yo pertenecía. Y de ahí para adelante pues seguí incursionando en las prédicas. La Batalla de la Fe fue un programa de radio de donde viene todo. Eso parió a Radio Ven, que es ya cuando se convierte en emisora, que es en el año 89, cuando se convierte en emisora. Tenemos una emisora aquí en la capital en 1200 AM y otra en La Romana en 105.5. Esas emisoras luego parieron las iglesias. La iglesia Mahanaín en la capital y la iglesia Mahanaín en La Romana. Y de ahí para adelante, pues, ahora tenemos Cielo TV, que es un canal de cable, que el objetivo principal es evangelizar. Señor, hablamos en tu nombre. Habla el corazón de este pueblo. Comenzó como un programa de radio en una emisora local y luego hicimos un culto un día 1 de enero y fue un culto en la iglesia donde yo era pastor. Y ese culto después se continuó en otras iglesias, luego pasamos a otras iglesias más grandes. Cuando no cabíamos nos fuimos a un lugar público y fuimos cambiando de local. Y como hace tanto tiempo, pues ha ido, lo único que ha hecho es crecer, ha ido creciendo. Y entonces ahora no cabemos ni en el Estadio Olímpico. Hay gente que, yo no sé cómo no se ponen mal. Había gente a las 10 de la mañana sentada en el sol, digo, para coger el asiento. Es una historia que no cabe en varios libros, porque cada año hay una historia. Cada año, la gente cree como que uno tiene experiencia y que ya todo camina así suave. No, siempre hay cosas nuevas. Han querido levantarse 2 o 3 veces, han querido levantarse contra nosotros, pero en una ocasión nos mandaron a buscar preso. Pero el Señor me cobró y se disuadió a la persona. Pero, porque no es nada personal ni directo, son situaciones generales. Porque es que nosotros, el enfoque del mensaje 3, el mensaje se enfoca en la iglesia, como pueblo de Dios, como modelo que tiene que darle una respuesta a la sociedad. El mensaje de Dios se enfoca al individuo y la familia, y que es la sociedad, y se enfoca en lo que dirige la sociedad, que es el gobierno. En los montes, en los valles, estamos en guerra, en las costas, en los mares. El profesor Juan Bosch fue el primero que nos visitó. Ya no era presidente, había sido, y con su séquito. Y él fue 2 o 3 ocasiones. También el doctor Peña Gómez fue varias ocasiones. Muchos políticos. Mismo Danilo Medina, antes de ser presidente, había ido varias veces también. Mi esposa se llama doña Dominga Sánchez de Molina.
Y tenemos 4 hijos, ningún muchacho. 4 hijos, porque ya es mayor, el menor tiene 40 años. Nietos tenemos 11, 5 hembras y 6 varones. Cada una de esas personas es un pedazo de la vida de uno, en algún sentido, y especialmente en el caso de los nietos. Yo recuerdo una vez, era en el gobierno del PRD, me la pusieron en China, el secretario de Deporte de ese tiempo, nos la puso en China y yo lucho con el hombre y no entré en nada. Entonces me da una cita, cuando llego me pone a hablar con un subalterno. Entonces yo le enseñé una foto donde yo estaba con Peña Gómez y eso me abrió la puerta. Eso es como anécdota, pero que es una realidad, que me resolvió el problema. Y el mundo de hoy, lo menos que hace es reconocer que Dios está en primer lugar. El mundo La de inquietud mía siempre ha sido que la gente, ayudar el aspecto de la educación, pero comenzando en la casa, en el hogar, la educación hogareña, que papá y mamá sean ejemplo de lo que quieren que su hijo sea mañana. La corrupción en todos los sentidos, tanto moral como administrativa, porque el niño se levanta en una familia que puede ser noble, pero mirando cosas negativas, y eso le afecta. Entonces, por otro lado, muchas veces la misma familia está corrompida, que hay incesto, que hay infidelidad, que hay demasiada ambición. Lo que hemos planteado es que haya personas con temor de Dios, con valores cristianos, no que sea un Estado cristiano, sino personas con valores cristianos, aunque no sean evangélicos, porque no es que tienen que ser evangélicos. Puede ser una persona que no sea evangélico, pero que tenga valores cristianos. Que los pastores, que las iglesias que están llenas de talento y de personal idóneo, que lleven a esa gente a la candidatura, a los partidos, para que algún día tengamos en el Congreso una buena cantidad de legisladores que piensen. Hay una vulnerabilidad en ese sentido. Eso pasa un poco como pasa con la política. Se convierte en una persona que tiene manejo económico y a los 2 años, como mucho, él tiene cierto liderazgo, porque hay gente que son naturalmente líderes. Entonces él tiene cierto liderazgo y se siente que él puede hacer algo. Y él coge, como tiene dinero, él adquiere un local, compra silla, compra equipo y comienza. Y otros que no saben la historia lo siguen, pero que debe haber una regulación. Y eso ya es cuestión del Estado. Tiene que haber una regulación, porque a veces también aparecen gente de una moral muy cuestionable que hacen eso. Y lo hacen como para cubrirse. Ah, no, que es un pastor. Por eso a veces ocurren cosas y vienen y me dicen, no, que un pastor hizo tal cosa. Digo, lo primero que tenemos que investigar es si era pastor. Porque el título se lo pone cualquiera. Dile al que está a tu lado, hoy el Espíritu Santo tiene algo para ti. Yo he oído muchos pastores y los he corregido hasta cierto punto, que hablan de, oran por la unidad y reclaman la unidad. Y yo digo que yo no veo la desunión. Yo no la he visto, no he tenido tiempo de verla. Y si hay alguna desunión es entre 2 o 3 líderes. Pero el pueblo evangélico, el pueblo de Dios, la cristiandad, siempre ha estado unida. Puede haber una diferencia entre 2 personas, entre 2 organizaciones momentáneas, pero eso no quiere decir que no haya unidad. Que agarren un pastor preso para que te vean. Como hacen así, y caen todos a defender la misma causa porque somos lo mismo. O sea, yo no he visto nunca la desunión. Hemos trabajado juntos. Nosotros somos un testimonio de eso. Ellos tienen derecho como ciudadanos, indiscutiblemente de su preferencia sexual. Ellos son personas como nosotros, que como pueden ser médicos, pueden ser políticos, pueden ser cualquier cosa. El cuestionamiento viene en su matrimonio gay. Ahí es que está el problema. Porque nosotros vemos al homosexual como una persona pecadora. Entonces, ¿por qué tienen que casarse? ¿Para qué? Primero, ellos son libres de hacer lo que les da la gana, sin preguntarle a nadie porque son adultos. Entonces, o sea, nosotros vemos el matrimonio gay como un insulto, como una bofetada a la moralidad,
como decirle, no importa lo que ustedes piensen, no importa lo que diga la Biblia, porque ¿de dónde sacan que es natural que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen? Porque natural fuera si produjeran. Maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Uno fue que yo toqué algo del Congreso y que se levantaron algunos senadores en contra mía y hasta me iban a someter, y en eso pasaron cosas que lo disuadieron con ellos mismos. Se le cayó la moral al que iba a encabezar el problema. Ese año fue fuerte. Hubo otro año cuando yo planteé, hice la pregunta sobre por qué no legalizaban la droga ya que no podían enfrentarla. Eso también fue lo más fuerte, porque eso hasta el otro día estaban hablando de eso todavía. Yo pudiera decir que le agradezco a los políticos y a la prensa que me han respetado en sentido general, y ellos me tratan así. O sea, puede venir uno de un partido o de otro partido, ellos me tratan igual. Entonces decimos que este fue de San Francisco, del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Este fue la Cámara de Diputados. Sería 1 de enero, parece que tuve como un desmayo. Son múltiples homicidios. Sí. Bueno, que algunos creen que fue porque estaba en el sol y ya llevaba casi 1 hora hablando, y en la forma que nosotros hablamos, que con mucha energía, hubo como un apagón y me desmayé y la gente se asustó mucho. Los médicos que estaban ahí, algunos dijeron que no tenía pulso, algunos creyeron que me había muerto, pero luego me paré y terminé. Y entonces después de eso me llevaron a una clínica, me tomaron todos los exámenes y a las 2 horas me despachan porque estoy bien. No hay ningún problema. Y como damos gracias a Dios que no sufro de nada, porque el Señor me ha conservado la salud. Imagínate, en 51 actividades esas, primera vez. Pudiera pensar en retiro porque ya cumplí 70, pero por lo menos uno tiene que hacer algunos cambios. aleluya, aleluya, aleluya. Sin duda se trata de una vida excepcional, un hombre con muchas convicciones y sobre todo un espíritu muy solidario. Rami, sé que disfrutaste muchísimo la conversación con él, pero cuéntanos cómo lo viste de salud a propósito de que recientemente y durante esta tremenda convocatoria tuvo un breve decaimiento que fue objeto de atención en los medios y donde todos nos preocupamos. Así es, Laura, la verdad es que el pastor es un hombre muy fajador y es que personalmente supervisa los trabajos en el Centro Olímpico de esta gran concentración, pero pudimos ver que está muy bien, su estado de salud está perfectamente. Desde aquí le agradecemos la gentileza de su noble atención y la sintonía cada sábado con este espacio. Bueno, desde aquí nos sumamos a ese agradecimiento y sobre todo mucha salud y buenos deseos para un hombre tan extraordinario como el pastor Ezequiel Molina.